Muy buenas noches, jóvenes. Nuevamente nos encontramos para llevar adelante el tema 9, que son las instancias de apelación, revisión o lo que llamamos los diferentes recursos que contiene el Código de Procedimiento Penal. Entonces haremos algunas consideraciones generales, veremos la clasificación de los recursos, como el recurso de reposición, de apelación incidental, de apelación restringida, el recurso de casación, el recurso de revisión extraordinaria de sentencia y los beneficios penitenciarios en la ejecución de sentencia. Bien, en ese sentido, veremos qué son los recursos. Los recursos son, obviamente, medios de impugnación que la ley concede a las partes que se sienten agraviadas en sus derechos, con la decisión del órgano jurisdiccional y tribunal de decisión. En ese sentido, vamos a ver entonces que los recursos son obviamente medios de impugnación por errores de fondo o por errores de forma. Cuando se está hablando de errores de fondo, estamos hablando injudicando o errores de forma improcediendo del procedimiento. Entonces, vamos a establecer que los recursos son un medio técnico de impugnación o subsanación de errores que adolece una resolución judicial. Por eso existe el derecho de recurrir, que está establecido en el artículo 394 del Código de Procedimiento Penal, que indudablemente indica que las resoluciones judiciales serán recurribles en los casos expresamente establecidos por este código. El derecho de recurrir corresponde a quien sea expresamente permitido por ley, incluida la víctima, aunque no se hubiese constituido en querellante. Adhesión, el 395, ¿no es cierto? El Código de Procedimiento Penal establece que quien tenga derecho a recurrir puede adherirse fundamentadamente al recurso concedido a cualquiera de las partes dentro del periodo de emplazamiento. Ahora existen indudablemente algunas reglas generales que están establecidas en el artículo 396. Se tendrán derecho o efecto suspensivo, salvo alguna disposición contraria, indica, y podrán ser desistidos con costas por parte de los que hayan interrumpido, sin perjudicar a los demás recurrentes o a los que oportunamente se hayan adherido para desistir de un recurso. El defensor deberá tener mandato expreso del imputado. Los recursos se interpondrán en las condiciones de tiempo y forma que se determina en este código, con indicación específica de los efectos cuestionados de la resolución. Y además, salvo el recurso de remisión, los recursos serán interpuestos ante el tribunal el que dictó la resolución impugnada, que no se pronunciará sobre su admisibilidad. Los recursos tienen elementos importantes que se los debe tomar en cuenta. Por ejemplo, el artículo 397 indica efecto extensivo. ¿Qué es el efecto extensivo? ¿Ya? Cuando en una causa exista coimputados, el recurso interpuesto por uno de ellos favorecerá a los demás, a menos que los motivos en que se base sean exclusivamente personales. La competencia en el 398 está en función de los tribunales de alzada, los cuales circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución. Ahora, puede haber un rechazo sin trámite, de acuerdo al 399. ¿Qué significa? Si existe defecto u omisión de forma, el tribunal de alzada lo hará saber al recurrente, dándole un término de 3 días para que lo amplíe o corrija,
bajo apercibimiento de rechazo. Si el recurso es inadmisible, lo rechazará sin pronunciarse sobre el fondo. Y reforma del perjuicio, el artículo 400. Cuando la resolución no haya sido impugnada por el imputado o su defensor, no podrá ser modificada en su perjuicio. Los recursos interpuestos por cualquiera de las partes permitirán modificar o revocar la resolución aún en favor del imputado, salvo que el recurso se refiera exclusivamente a las costas. Entonces, en ese sentido, tenemos elementos del efecto extensivo, la competencia, el rechazo sin trámite o la reforma en perjuicio. Bien, ahora tenemos diferentes recursos. Las clases de recurso tenemos el recurso de reposición, el de recurso de apelación incidental, apelación restringida, el recurso de casación y el recurso de revisión. Bien, veremos qué es el recurso de reposición. De acuerdo al artículo 401, ¿no es cierto? El recurso de reposición procede, ¿no es cierto?, solamente contra las providencias de mero trámite, a fin de que el mismo juez, tribunal o tribunal, advertido de su error, las revoque o modifique. Entonces, en ese sentido, el recurso de reposición tiene un trámite y obviamente una resolución. Este recurso se impondrá fundamentadamente por escrito dentro de las 24 horas de notificada la providencia. O sea, notificada la providencia al recurrente y verbalmente cuando sea interpuesto en las audiencias. El juez o tribunal debe resolverlo sin substanciación en el plazo de 24 horas o en el mismo acto si se plantea en audiencia sin recurso ulterior. Eso es sumamente importante. Entonces, asimismo, tenemos el recurso de apelación incidental, ya que resuelve la suspensión condicional del proceso. Asimismo, puede resolver la suspensión condicional del proceso que está establecido ya en el artículo 232 en el numeral 2 del Código de Procedimiento Penal. Resuelve una excepción. El artículo 308 del Código de Procedimiento Penal establece las excepciones. La excepción de prejudicialidad, de incompetencia, falta de acción, extinción de la acción penal, cosa juzgada, litispendencia, etcétera, que está en el 309 al 313 del Código de Procedimiento Penal. Entonces, esas son las excepciones que puede resolver el recurso de apelación incidental. Asimismo, resuelve este recurso las medidas cautelares o su sustitución. Eso está establecido en el 221 y el 240 del Código de Procedimiento Penal. Además, este recurso establece la desestimación de la querella en delitos de acción privada que está tipificado o está establecido en el 276 de nuestro Código de Procedimiento Penal. Asimismo, el recurso de apelación incidental resuelve la objeción de la querella en el artículo 291 y 304. La que declara la extinción de la acción penal. También el recurso de apelación incidental declara la extinción de la acción penal que está en el artículo 27 de nuestro Código de Procedimiento Penal. O también este recurso concede y revoca o rechaza la libertad condicional que está establecida en el 433
y obviamente la que niegue o revoque la solicitud de ampliación de la etapa preparatoria en delitos relacionados con organizaciones criminales, que obviamente está establecido en el 281. Y obviamente la que admita o niegue la suspensión o extinción de la pena, que claramente nos indica el 242 y el 366 del Código de Procedimiento Penal. Y finalmente la que pueda resolver la reparación del daño, que está en el 386, y obviamente hay algunas otras que también están señaladas en el Código de Procedimiento Penal, que obviamente pueden ser sujeto de recurso de apelación incidental. Bien, ¿cómo se hace la interposición de este recurso? En todos estos casos el recurso se interpone obviamente por escrito, debidamente fundamentada ante el mismo tribunal que dictó la resolución. Entonces, en ese sentido, dependiendo del momento en que se encuentre la investigación, podrá ser que en su mayoría ante el juez de la instrucción, dado que conserva facultades jurisdiccionales. Dentro de los 3 días de notificada la resolución al recurrente, el procedimiento establece que cuando el recurrente intente producir prueba, la acompañará y ofrecerá junto con el escrito de interposición, señalando concretamente el hecho que pretende probar. Eso es muy claro en el 404. Ahora, el emplazamiento y el trámite. ¿Cómo es el emplazamiento y el trámite? Cuando hablamos del emplazamiento y remisión, establecido en el 405 del Código de Procedimiento Penal, dice: presentado el recurso al juez, este emplazará a las otras partes para que en el plazo de 3 días contesten el recurso y en su caso acompañen y ofrezcan prueba. Si se producen adhesiones durante el emplazamiento, correrá traslado a las otras partes para que contesten la adhesión en el mismo plazo, con contestación o sin ella, dentro de las 24 horas siguientes. El juez emitirá las actuaciones a la Corte Superior de Justicia para que ésta las resuelva. Obviamente el trámite que está establecido en el 406 indica que recibidas las actuaciones, la Corte Superior de Justicia decidirá en una sola resolución la admisibilidad del recurso y la procedencia de la cuestión planteada dentro de los 10 días siguientes, salvo lo dispuesto en el artículo 399 del Código de Procedimiento Penal, en el supuesto de que alguna de las partes haya ofrecido prueba y el juez o tribunal la estime necesaria y útil, señalará una audiencia oral dentro de los 15 días. Obviamente, de recibidas las actuaciones, y resolverá en la misma audiencia, aplicando en lo pertinente las reglas del juicio oral público, únicamente con la prueba que se interpone con los testigos que se hallen presentes. Ahora tenemos el recurso de apelación restringida. El recurso de aplicación restringida es una apelación fundamentada en la necesidad de someter las partes del proceso que causan agravio, ya sea por negligencia, ignorancia, equivocación o error judicial, a un nuevo examen o revisión por un tribunal superior, que ofrezca mayores garantías de acierto y seguridad a fin de que se repare la injusticia o corrija el error, revocando, modificando o anulando la sentencia. Ahora, ¿cuáles son las causas de apelación restringida o los motivos? Estos están establecidos en el artículo 169 y 370, ¿no es cierto? Entonces, las causas o los motivos sostiene que este recurso solo podrá ser planteado contra las sentencias
y será interpuesto por inobservancia o errónea aplicación de la ley. Cuando el precepto legal que se invoque como inobservado o erróneamente aplicado constituya un defecto de procedimiento. Además, solo será admisible si el interesado ha reclamado oportunamente su saneamiento o ha efectuado reserva de recurrir, salvo en los casos de nulidad absoluta. Esto es, cuando el acto no nace a la vida jurídica o cuando se trate de los vicios de la sentencia de conformidad a lo que está previsto en el artículo 169 y 370. Entonces es importante determinar el procedimiento, las causas de apelación, obviamente observando y tomando en cuenta los artículos señalados. Por ejemplo, el artículo 360 indica cuáles son los defectos de la sentencia. Primero, la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva. 2, que el imputado no esté suficientemente individualizado. 3, que falte la enunciación del hecho objeto del juicio o su determinación circunstancial. 4, que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación a las normas de este título. 5, que no exista fundamentación de la sentencia o que ésta sea insuficiente o contradictoria. Que la sentencia se base en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba. 7, que la condena en el proceso ordinario se funde pues en el reconocimiento de la culpabilidad efectuado en el procedimiento abreviado o denegado. 8, que exista obviamente contradicción en su parte dispositiva entre esta y la parte considerativa. 9, que no conste la fecha y no sea posible determinarla o falte la firma de alguno de los jueces y no se pueda determinar si ha participado en la deliberación, salvo los casos de excepción previstos obviamente legalmente. Y finalmente, la inobservancia de las reglas previstas para la deliberación y redacción de la sentencia y la inobservancia de las reglas relativas a la congruencia en la sentencia y la acusación. Entonces, como ustedes pueden observar, en el 169 y 370, ¿no es cierto?, ya se establecen cuáles son las causas de apelación o los motivos. Ahora bien, ¿cómo se interpone el recurso de apelación restringida? De acuerdo al 408, el recurso de apelación restringida será interpuesto por escrito en el plazo de 15 días de notificación de la sentencia. Se citarán concretamente las disposiciones legales que se consideren violados o erróneamente aplicadas y se expresará cuál es la aplicación que se pretende invocar o debe indicarse exactamente y separadamente cada violación con sus fundamentos. Posteriormente no podrá invocarse otra violación. El recurrente debe necesariamente manifestar si fundamentará oralmente el recurso. Ahora, indudablemente existen formalidades. Las formalidades en el recurso se cita correctamente las disposiciones legales que se consideren violadas o erróneamente aplicadas. Y se expresará cuál es la aplicación que se pretende. Además, debe indicarse separadamente cada violación con sus fundamentos. Una vez que ha sido interpuesto el recurso, se pondrá en conocimiento de las otras partes para que dentro del término de 10 días lo contesten fundamentadamente. La exageración
en los plazos llega al extremo de que si se ha producido una adhesión, se emplazará dentro de los 5 días y solo cuando se haya vencido los plazos, con o sin contestación, se remitirán las actuaciones en el término de 3 días ante el tribunal obviamente superior y se emplazará a que las partes para que comparezcan en el plazo de 10 días a contar desde su remisión para que puedan hacer valer sus derechos. Ahora, el emplazamiento y la remisión, de acuerdo al 409 del Código de Procedimiento Penal, interpuesto ya el recurso se pondrá en conocimiento de las otras partes para que dentro del término de 10 días lo contesten fundamentadamente. Si ha producido una adhesión, se emplazará a contestarla dentro de los 5 días. Vencidos los plazos, con contestación o sin ella, se terminarán las actuaciones en el término de 3 días ante el Tribunal de Alzada y se emplazará a las partes para que comparezcan en el plazo de 10 días a contar desde su remisión. Entonces, ese es el emplazamiento y remisión del recurso de apelación restringida. Ahora, obviamente, esta produce prueba ante la Corte Superior de Distrito, que implica diferentes elementos. La prueba en la Corte Superior de Distrito, el Código Procesal, obviamente, al reglamentar la apelación restringida, reconoce que hay un solo juicio y, por tanto, prohíbe la doble instancia o segundo juicio. Esto es, la Corte Superior solo tiene que limitarse a conocer los extremos impugnados por las partes y la prueba que se pueda ofrecer y producir es para demostrar los agravios sufridos. La norma, o sea, el artículo 398, aclara que los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución o sentencia, y quien haya ofrecido prueba deberá presentarla y el tribunal resolverá la apelación únicamente con la que incorpore en la audiencia de fundamentación y eventualmente ofrecida la prueba. Ahora bien, el ofrecimiento de prueba, de acuerdo al artículo 410, dice, cuando el recurso se fundamente en un defecto de forma o de procedimiento, se podrá acompañar y ofrecer prueba con ese objeto. La prueba se ofrecerá al interponer el recurso, al constatarlo o al adherirse a él. Se aplicarán las normas previstas para que la producción de prueba en el curso de la apelación incidental. El trámite, de acuerdo al 411, una vez recibidas las actuaciones, si se ha ofrecido prueba o se ha solicitado expresamente la audiencia de fundamentación, el tribunal convocará a una audiencia pública dentro de los 10 días de recibidas las actuaciones. Concluida la audiencia o si no se convocó a la misma, la resolución se dictará en el plazo máximo de 20 días. Entonces, ahora obviamente esta resolución, de acuerdo al artículo 413 y 415, dice, la norma procesal específica que concluirá la audiencia o si no se convocó a la misma, la resolución se dictará en el plazo máximo de 20 días. O sea, el Código Procesal establece, obviamente, en su artículo 413 hasta el 415. La rectificación, los errores de derecho en la fundamentación de la resolución impugnada que no haya influido en la parte dispositiva no la anularán, pero serán corregidos en la nueva sentencia, así como los errores u omisiones formales y las que se refieran a la imposición o al
cómputo de penas. Asimismo, el tribunal, sin anular la sentencia recurrida, podrá realizar una fundamentación complementaria. Ahora, obviamente, aquí viene uno de los aspectos importantes que se establece en el 415 del Código de Procedimiento Penal, la libertad del imputado. Cuando por efecto de la sentencia debe cesar la detención del imputado, el Tribunal de Alzada ordenará directamente la libertad. Eso establece el 415, que es sumamente importante. Bien, tenemos ahora el recurso de casación. El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia, contrarios a otros precedentes pronunciados por otras Cortes Superiores o por la Sala Penal de la Corte Suprema. La procedencia, establecido en el artículo 416, dice: el recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados por Cortes Superiores de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por otras Cortes Superiores de Justicia o por la Sala Penal de la Corte Suprema. El precedente contradictorio deberá invocarse por el recurrente a tiempo de imponer la apelación restringida. Se entenderá que existe contradicción cuando, ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al auto de vista recurrido no coincida con el del precedente, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance. Ahora, obviamente, existen ciertos requisitos en el 417. ¿Cuáles son esos requisitos? El recurso deberá imponerse dentro de los 5 días siguientes a la notificación del auto de vista, impugnado ante la sala que lo dictó, la que remitirá los antecedentes a la Corte Suprema de Justicia dentro de las 48 horas siguientes. En el recurso se señalará la contradicción en términos precisos y como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, en el que se invocó el precedente. El incumplimiento de estos requisitos determinará su inadmisibilidad. Ahora bien, ¿cuál es la admisión del recurso? Una vez recibidos los antecedentes, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de los 5 días siguientes, establecerá si concurren los requisitos exigidos, en cuyo caso admitirá el recurso. Si lo declara inadmisible, devolverá actuados al tribunal que dictó el auto de vista recurrido. Admitido el recurso, se pondrá en conocimiento de las salas penales de todas las Cortes Superiores de Justicia los antecedentes del caso para que se inhiban de dictar autos de vista en los recursos en los que se debatan las mismas cuestiones del derecho, hasta que se les haga conocer la resolución del recurso de casación. Entonces, tenemos la resolución del recurso que está establecido en el 419. Dice: admitido el recurso y sin trámite y dentro de los 10 días siguientes, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dictará resolución por mayoría absoluta de votos, determinando si existe o no existe contradicción en los términos del artículo 416 del Código de Procedimiento Penal. Si existe contradicción, la resolución establecerá la doctrina legal aplicable. Caso contrario, lo declarará infundado y devolverá los antecedentes a la Corte Superior de Justicia. En el primer caso, y cuando se deje sin efecto el fallo que motivó el recurso, se devolverán actuados a la Sala Penal de la Corte Superior que dictó el auto de vista, recurriendo para que pronuncie nueva resolución de acuerdo a la doctrina legal establecida. Ahora bien,
¿Cuáles son los efectos del recurso de casación? La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia pondrá en conocimiento de los tribunales y jueces inferiores las resoluciones de los recursos de casación en las que se establezca la doctrina legal aplicable. La doctrina legal establecida será obligatoria para los tribunales y jueces inferiores y solo podrá modificarse por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación. Entonces, esos son los efectos de el recurso de casación. Ahora tenemos el recurso de revisión. Y el recurso de revisión está establecido en el artículo 241 del Código de Procedimiento Penal. Procede el recurso de revisión de las sentencias condenatorias ejecutoriadas en todo tiempo y a favor del condenado en los siguientes casos. Primero, cuando los hechos tenidos como fundamento de la sentencia resulten incompatibles con lo establecido por otra sentencia penal ejecutoriada. Cuando la sentencia impugnada se funde en pruebas cuya falsedad se declaró en fallo posterior ejecutoriado. Cuando la sentencia condenatoria haya sido pronunciada a consecuencia de delitos propios de la función judicial, cuya existencia se haya declarado en fallo posterior ejecutoriado. O cuando, después de la sentencia, sobrevengan hechos nuevos, se descubran hechos preexistentes o existan elementos de prueba que demuestren que el hecho no fue cometido, que el condenado no fue autor o partícipe de la comisión del delito o que el hecho no sea punible. Cuando corresponda aplicar retroactivamente una ley penal más benigna y cuando una sentencia del Tribunal Constitucional tenga efecto derogatorio sobre el tipo de la norma penal que fundó la condena. Entonces, la legitimación está en el artículo 422 y dice que podrá interponer el recurso el condenado o su defensor. Si el condenado es incapaz, su representante legal. El cónyuge, conviviente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o por adopción si el condenado ha fallecido. La Fiscalía y el juez de ejecución penal y el defensor del pueblo. O sea, ellos pueden interponer y legitimar el recurso de revisión. Entonces, en ese sentido, ¿cómo procede? El recurso de revisión se interpondrá por escrito. Se acompañará la prueba, obviamente la prueba correspondiente, y contendrá, bajo pena de inadmisibilidad, la concreta referencia de los motivos en que se funda y la disposición legal aplicable. El tribunal podrá disponer todas las indagaciones y diligencias que consideren útiles y delegar su ejecución en alguno de sus miembros. También podrá producir prueba de oficio en la audiencia para el trámite de recurso de revisión y regirán las reglas de la apelación restringida en cuanto éstas sean aplicables. En ese sentido, la sentencia que está establecido en el 424, dice el tribunal resolverá el recurso. 1. Rechazando cuando sea improcedente. 2. Anulando la sentencia impugnada, en cuyo caso dictará la sentencia que corresponda o dispondrá la realización de un nuevo juicio. Entonces, en ese sentido, se dará el nuevo juicio. Si se da el nuevo juicio que está establecido en el 425, no podrán intervenir los mismos jueces que dictaron la sentencia.
En el nuevo juicio, la sentencia no podrá fundarse en una nueva valoración de la prueba que dio lugar a la sentencia anulada. El fallo que se dicte en el nuevo juicio no podrá contener una sanción más grave que la impuesta en la primera sentencia. Entonces, a partir de ello existen ciertos efectos. Ya los efectos están en el 426 del Código de Procedimiento Penal, es que cuando la sentencia sea absolutoria o declare la extinción de la pena, se ordenará la inmediata libertad del injustamente condenado, la rehabilitación plena del injustamente inhabilitado, el pago de la indemnización y la devolución de la cantidad pagada en concepto de pena pecuniaria y los objetos confiscados. Esos son los efectos. Cuando la sentencia disminuye el tiempo de privación de libertad que resta por cumplir, al condenado contendrá un nuevo cómputo precisando el día de la finalización del cumplimiento de la pena. La sentencia dispondrá además la publicación de la parte resolutiva de la sentencia que declaró la absolución o extinción de la pena en un medio de comunicación social de alcance nacional. Ahora bien, si existe el rechazo del recurso de revisión no impedirá la interposición de un nuevo fundamento en motivos distintos. En realidad, esos son los diferentes recursos, sus aplicaciones, sus procedimientos, su legitimación, su sentencia y los efectos que tiene cada uno de estos recursos que son indudablemente unas herramientas para observar y obviamente modificar las fallas que puedan tener los diferentes operadores de justicia.